Este video corresponde a la parte 3 de la solución de un circuito RLC serie, en el cual pues es el que estamos observando en la pantalla, en esta imagen. Va a tener una resistencia de 3 ohmios, una bobina de 2 milihenries, un condensador de 4 microfaradios y una resistencia de 10 ohmios y una fuente que en el instante t igual a 0 cambia de valor de 3 amperios a 5 amperios. Entonces fíjense que no necesariamente se requiere un interruptor para tener un transitorio en un circuito. Con el simple hecho de que una fuente cambie de valor, o que una resistencia cambie de valor, o que incluso un condensador cambie de valor, se va a generar el transitorio. O sea, tenemos que hacer el análisis transitorio. Eso es como y mirar a ver si efectivamente se da el cambio o no se da el cambio en el circuito, si se sucede o no el transitorio. Bien, vamos a continuar. Ya hemos hecho el circuito en el instante t igual a 0 menos. Hicimos el circuito en el instante t igual a 0 más. También se hizo el cálculo para el circuito para valores de tiempo mucho mayores que 0. Ya se dedujo también el circuito sin fuentes para ver qué tipo de transitorio de segundo orden se obtiene. Y en este caso se obtuvo el tipo de transitorio subamortiguado de segundo orden. Bien, vamos ahora a hacer el cálculo para la corriente. Entonces, cálculo de la corriente en la bobina. Vamos a calcular la corriente en la bobina. Entonces, ¿qué forma tiene? La forma que tiene pues es la de un transitorio de segundo orden subamortiguado. Vamos a escribir esa fórmula. Entonces, I sub L en función del tiempo va a ser igual a Euler elevado a alfa a menos alfa t, pero alfa es 3250 por el tiempo, y todo eso va multiplicado por una constante b sub 0 que multiplica al seno de omega d. Ahora vemos cómo se calcula omega sub d por el tiempo, más una constante b sub 1 que multiplica al coseno de omega d, y eso multiplicado por el tiempo. Y aquí ponemos right para cerrar el corchete cuadrado. Y bueno, todo esto que estamos señalando acá esta parte es el transitorio de segundo orden. Ahora hay que sumarle el valor de la corriente forzada en la bobina que nos había dado un valor de 5 amperios. Entonces aquí irían los 5 amperios. Ya tenemos la forma de la corriente que circula por la bobina. Ahora, ¿cómo se calcula omega d? Entonces omega d es una frecuencia que se calcula de la siguiente forma. Omega sub d es igual a la raíz cuadrada de de w sub 0 al cuadrado, es decir, 11.000. ¿Cuánto fue que nos dio? Omega sub 0 nos había dado 11.180.33 elevado al cuadrado menos 3.250 elevado al cuadrado. Y eso me da una frecuencia igual a, entonces ya lo teníamos ahí, le vemos al cuadrado, menos 3.250 elevado al cuadrado, y a eso le sacamos la raíz, le elevamos a la 0.5. Y eso daría 124.900. ¿Qué? No, está mal, perdón. Vamos a volverlo a calcular. Entonces sería 11.180.33 elevado al cuadrado menos 3.250 elevado al cuadrado
Eso da ese valor. Y ahora a esto le sacamos la raíz cuadrada. Daría 10.697.536. Es 10.697.536 radianes sobre segundo. Y ahí tenemos el valor de la frecuencia omega sub d. ¿Y cómo se calcula? Omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado y todo, y la raíz de esa resta de cuadrados. Eso me daría la frecuencia de omega sub d, que es la que iría acá en el interior de esta forma de onda. Ahora, ¿cómo se pueden calcular las dos constantes b sub 0 y b sub 1 que están acompañando al seno y al coseno de la representación subamortiguada? Entonces, para eso fue que se hicieron los cálculos de los circuitos en t igual a 0 menos y en t igual a 0 más. Entonces, para t igual a 0 menos, ¿cuánto va de la corriente? Pues vamos a ver. Ese valor ya lo tenemos. Entonces, hacemos acá esto t igual 0. En t igual 0 la corriente va a ser de 3 amperios. Esto sería, reemplazamos a t por 0. Acá reemplazamos a t por 0. Acá reemplazamos también a t por 0. Entonces, ¿cómo queda? Quedaría entonces B1, que sería 3 es igual a B1 más 5. Entonces, fíjense, toda la ecuación vale 3, ¿cierto? 3 es igual a todo esto, pero esto es 1, esto es 0 y este coseno de 0 es 1. Entonces va a quedar 3 es igual a B1 más 5. 3 es igual a B sub 1 más 5. Por lo tanto, B1 es igual a menos 2. Ya tenemos entonces la primera constante evaluada. Ya sabemos que B sub 1 debe ser menos 2. ¿Qué nos hace falta? Calcular la constante B sub 0. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo el valor de la tensión en la bobina para t igual a 0 más. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué sería? Vamos a primero a calcular la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que la vamos a necesitar. ¿Y eso es igual a qué? Ahora vamos a ver por qué se necesita esta derivada. Esa derivada va a ser B0, que multiplica a menos 3250 por Euler a la menos 3250t por el seno de omega dt. Entonces, vamos a ver. 3250 Euler elevado a menos 3250t, y eso por B0, no la conocemos, por B0 por el seno de omega sub d por el tiempo. Ahí tenemos la derivada de esta función. Bueno, vamos a hacerlo más bien, vamos a ponerlo acá, pongámosle el f y acá le ponemos un corchete cuadrado más B1 por el coseno de omega dt, omega sub d por el tiempo t. Y aquí le vamos a poner el corchete cuadrado para cerrar el left, el izquierdo. Ya está. Bueno, ahí tenemos derivamos la primera función y dejamos la segunda función quieta. Ahora vamos a derivar esta y dejamos esta quieta. Entonces sería más Euler elevado a menos 3250t. Abrimos
left, right, ¿de quién? Entonces, B0 por el coseno de omega sub dt. Y afuera, bueno, y omega sub dt, ¿qué valor tiene? Dejémoslo así y vamos entonces aquí a poner omega sub dt. Omega sub dt. Perdón, t no, afuera queda solamente omega d. Estamos derivando el seno y ahora vamos a derivar el coseno. Entonces sería menos omega sub d, ya no por el coseno, sino por el seno de la función, bueno, de omega sub dt. Entonces ya tenemos ahí derivada la corriente. La derivada de una constante es 0, entonces no queda dentro de la derivada. Vamos a hacer los reemplazos respectivos. Recordemos que B1 ya tiene un valor de menos 2. Entonces vamos a mirar. Copiamos y pegamos. Copiar y pegar. Pegamos aquí. Y reemplazamos. Entonces B sub 0 no lo conozco. Esto sí. Esto tiene un valor de 10.697.536 por el tiempo. Este también lo conozco, entonces lo reemplazo, copio y pego. El valor de B1 también lo conozco, el valor de B1 es menos 2. Acá, bueno, omega D lo conozco, lo pego. B0 no lo conocemos. Aquí en el último nos hizo falta B sub 0, ¿no? Aquí falta multiplicar, por B1, perdón. Esto por B1. Bueno, vaya a olvidar. Bueno, entonces aquí en esta última falta, sería menos B1, pero B1 es menos 2, entonces quedaría más 2. Más 2 veces el valor de la frecuencia omega sub d. Entonces aquí se nos pasó un poco. Vamos a tratar de... Bueno, eso sí ya... Vamos a mirar. Vamos a llevar acá, New Line, creo que es como se hace. Vamos a ver si me acuerdo. No. Definitivamente no me acuerdo cómo se hace. Bueno, vamos entonces a despejarlo. El valor de la corriente en la bobina con respecto de la derivada de la corriente en la bobina con respecto al tiempo. Es copiar y pegar. Entonces este va a quedar así, B sub 0 no lo conozco. Esto queda así. Esto lo puedo cambiar, 2 por esto, daría 20.000. 20.000 algo. Por 10.697.536. Eso daría 21.395. Entonces vamos a cambiarlo. 21.395. 21.395.072. Bueno, entonces ya tenemos todo numérico y solamente nos queda evaluar esto para tiempo cero. Solamente nos falta evaluarlo para tiempo cero. Y a partir de la tensión de la bobina en 0 más, podemos hacer ese cálculo. Entonces vamos a ver cómo sería. Entonces recordemos la siguiente fórmula. Sabemos que B sub L es igual a L por la derivada de I sub L con respecto al tiempo.
Entonces de ahí, vamos a ponerlo acá, L mayúscula. De esta ecuación podemos hacer lo siguiente para obtener a la derivada de la corriente en función de BL y de L. Sobre dt. Entonces eso va a ser igual a B sub L sobre el valor de la inductancia L. Y en nuestro caso, B sub L para 0 más tenía un valor de B sub L para 0 más vale 20 voltios. Y 20 sobre 0.02, que es el valor de la bobina, sería igual a 10.000. Entonces esto es 10.000. Entonces ya tenemos la ecuación y ya sabemos contra qué igualar esto en t igual a 0. Entonces vamos a reemplazar todo esto, reemplazamos el tiempo en todas esas ecuaciones para t igual a 0. Pues copiar, pegar, listo. Esto sería 0, y a la 0. Esto es 0 también porque estamos reemplazando el tiempo en 0. Esto es 0. Esto es 0. Este de acá. Aquí es por. Y el coseno es 0. O sea, esto sería 0 también. Y esto el seno también es 0 porque el tiempo es 0. Y todo esto debe ser igual a 10.000. Bien. Entonces, di de L de t debe ser igual a 10.000. Eso lo calculamos acá. Seguimos con esta ecuación. Pego. Y entonces, ¿qué me va a quedar? De esta parte solamente me queda el 2, el menos 2. Entonces, quitemos esto. Este se va. Me queda menos 2 porque el coseno de 0 es 1. Y de este lado me quedaría B0 que multiplica todo esto. Esto es 1. Y el otro se me va porque el seno de 0 es 0. Y además, e a la 0 es 1. Entonces los puedo quitar también. Entonces 1. Y este de acá también es 1. Y ahí quedó la ecuación. Y en esa ecuación podemos despejar el valor de B sub 0. ¿Cómo lo despejaríamos? Vamos a ver. Entonces quedaría 10.000 más 2 veces 3.250. Todo eso dividido entre el valor 10.697 .536. Y eso me da un valor de 1.542411 para B sub 0. Vamos a meterlo. B sub 0 me da, es igual a 1.542411. Y ya con esos dos valores, el valor de B sub 1 y el valor de B sub 0, podemos escribir la ecuación para la corriente de la siguiente manera. Entonces, vengo acá, es esta, copiar y pegar. Entonces, B0, este valor anterior, 1.542411, y B1 vale menos 2.
menos 2. Y la frecuencia omega sub d tiene un valor de 10.697.536. Vamos a copiarla y a pegarla en el otro, dentro del coseno. Y ahí tenemos la ecuación para la corriente en la bobina. Bueno. El siguiente paso es, vamos a calcular el voltaje en el condensador, pero para ello vamos a utilizar la malla, esta malla del circuito sin fuentes. No, nos toca usar este circuito, el final, pero ya con el valor de la tensión del condensador y de la corriente en la bobina. No, vamos a dibujar mejor la corriente en la bobina utilizando una herramienta de computación. Vamos a dibujarla con Octave. Es una herramienta gratuita. Vamos a dibujar en Octave. Entonces tenemos una de las dos. ¿Cuál es la frecuencia más alta? Es la frecuencia, vamos a ver cuál es la mayor. 10.697 sobre 2pi. Sobre 2 por pi. Recuerden que la frecuencia en radianes por segundo es 2pi por f. Eso me da 1702, que contrastados contra 3250, pues es más grande de 3250 Hz. Entonces vamos a tomar como referencia a esta frecuencia. Entonces, el tiempo va desde 0. Quiero 100 puntos en un periodo de 3250 Hz. Y acá lo vamos a hacer ir hasta 5 periodos de esa señal, de esa frecuencia. Bueno, aquí es punto y coma. Y ahora vamos a mirar el comportamiento de la corriente en función del tiempo. Entonces, I va a ser igual a 5 más Euler a la menos 3250T por 1.542411 por el seno de 10.697.536 que multiplica el tiempo menos 2 por el coseno de la frecuencia omega sub d, que es 10.697.536 por el tiempo. Punto y coma. Y ahí tenemos el valor de I. Pero tenemos un problema porque solamente tenemos 6 puntos. Entonces vamos a mejorar lo del tiempo. Entonces multiplicamos esto por 100. Y aumentamos el número de puntos en cada ciclo. Volvemos a calcular la corriente. Ya tenemos más ciclos. Ahora sí, vamos a dibujar. Y en el eje X ponemos el tiempo. En el eje Y ponemos la I. Vamos a incrementar el grosor de la figura. Pongámosle en color rojo. Y mostremos los puntos que se generan. Y ahí está la forma de onda de esta figura. Vamos ahora a
poner la grilla. Ahí está la grilla. Entonces arranca en 3 amperios, sube, llega hasta un pico de corriente, después baja hasta que se estabiliza, y si la seguimos tomando más allá, la corriente se estabilizará en 5 amperios. Gracias.